Ya ha pasado 8 meses desde el primer video del canal, que la verdad no pensé en un principio que recibiría tanto apoyo. Si estoy haciendo este video es porque hace poco logré llegar a los 1000 suscriptores en el canal, cosa que agradezco mucho. Por todo lo anterior dicho es que este video será un especial por los 1000 suscriptores. En este video analizaré a algunos personajes de la ficción y veremos a cuánto escalan. Además después posiblemente les muestre el cómo edito y cuáles son los siguientes análisis, vídeos y otro montón de cosas que tengo planeadas. Gracias a todos y empecemos el video. Self-Reference Engine se conoce por ser uno de los versos ficticios más fuertes que existen. Así que analizaré brevemente a los corpóreas del conocimiento, una parte fundamental del verso y por la que gira gran parte de su narrativa. Para empezar, los corpóreas del conocimiento se sintetizaron con las leyes naturales y conceptos que rigen al multiverso entero de Self-Reference Engine. Además de poder abarcar cosas trascendentes y imposibles, el multiverso en este verso contiene una cantidad infinita de universos que surgieron después de un acontecimiento llamado el evento. Este multiverso tiene reinos espaciales y hiperdimensiones que van más allá de las cosas como un espacio-tiempo cuatridimensional, y incluso una simple estrella en este verso puede parecer tridimensional, pero en realidad son cilindros que contienen infinitos ejes espaciales en sí. Esta cantidad de ejes espaciales / dimensiones se vuelve a confirmar en el verso. Con todo esto, los corpóreas del conocimiento tendrían un nivel hiperversal alto, pero la verdad es que ese no es el límite de poder para estos seres, y esto se debe a la cantidad de universos del multiverso, ya que no es simplemente infinita sino que se extiende más allá. Para esto debemos comprender un teorema de este fabuloso verso. El teorema A a la Z es la teoría matemática simple y definitiva que explica al mundo y a la existencia la verdad fundamental de la existencia, una verdad que incluso si existieran otros universos esta no variaría, pues una verdad matemática y fundamental no puede ser cambiada. Una vez sucede el evento y surgen más universos, la humanidad viaja por ellos y ven que para cada universo la verdad puede variar. Existían teoremas como el teorema B a la Z, teorema C a la Z, teorema D a la Z. Todo lo que pasó con el teorema creó el problema de cuestionar el propio concepto de verdad. El teorema A a la Z es representado con una fábula, donde en un libro en el que estaban registrados los innumerables universos, y un bibliotecario derrama café sobre el libro y este al levantarse bruscamente deja caer el libro y las hojas sin fin salieron volando. El bibliotecario recogió las hojas y las colocó nuevamente pero sin tener idea de su orden, provocando los teoremas diferentes entre sí. Cuando el teorema llegó al teorema Z a la Z todo se debería haber parado, pero no, la cantidad de teoremas se empezaron a esparcir hasta los números transfinitos y incluso abarcar todas las grandes cardinales matemáticas. Si un teorema pertenece a un solo universo, esto significa que la cantidad de universos es equivalente a la cantidad de teoremas, y como dije, los corpóreas pueden abarcar como origen de las leyes fundamentales y conceptos todo el multiverso con dicha cantidad de universos siendo de rango ultraversal bajo. Se podría pensar que ese es el límite de poder de los corpóreas del conocimiento, pero la verdad es que no. Existe una estructura cosmológica que ayudaría a los corpóreas a escalar mucho, pero mucho más. En Self-Reference Engine existe algo llamado jerarquía del conocimiento, la cual se divide en infinitas capas superiores al multiverso, donde estas capas se trascienden entre sí. Entes superiores sueñan con entes inferiores y las capas más bajas que ellos, todo esto en cadena infinita. Un Alpha Centauri es un ser 30 niveles de existencia superior en esta jerarquía a los corpóreas del conocimiento. Esto es tan así que los corpóreas no pueden hacer nada contra el Alpha Centauri, y es completamente una imposibilidad para los corpóreas llegar al mismo nivel que un Alpha Centauri. Incluso si los corpóreas pueden abarcar cosas trascendentes y imposibles, no pueden llegar a los Alpha Centauri. Cada capa de esta jerarquía abarcaría todas las posibilidades y imposibilidades de una capa inferior. Al final de dicha jerarquía se presentan más escaleras, o en otras palabras más jerarquías incluso más altas que la del conocimiento. Porque argumento múltiples estructuras de las que los corpóreas no escalan, eso es fácil y es porque simplemente sí escalan de estas.
En el epílogo de la obra se revela la existencia / inexistencia de un ser trascendente que cuenta las historias en bucle infinito en modo de acto de narración. Exactamente todo lo anterior que dije es solo un verso de las innumerables y reales historias narradas y llevadas a la existencia por este ser. Las historias están formadas en un mar de infinitos caracteres donde incluso puedes encontrar un libro que dice que ese es el libro que esperabas, pero obviamente ese no es el libro que esperabas. Yendo más allá, incluso oraciones sin sentido y cosas arbitrarias cobran algún tipo de sentido y existencia en esta cadena de caracteres. Al punto al que quiero llegar es que obviamente habrá una historia donde los corpóreas del conocimiento escalen en la jerarquía del conocimiento, hasta que incluso la superen para finalmente escalar de todas las jerarquías existentes en el verso. Siendo el nivel de los corpóreas uno deuterversal alto más allá de la línea base. Moheko Castle es uno de los juegos pertenecientes al verso de Okegon. Analizaré brevemente a uno de sus personajes y ese será el Rey Moheko. Esto lo hago porque más adelante haré un video exclusivamente de este verso y digamos que el Rey Moheko no me cae bien y por eso me lo quiero quitar de encima. Para empezar, este ser era uno totalmente solitario, por lo cual decidió crear a la especie de los Mohekos y el mismo castillo Moheko. Crear un castillo parece una hazaña básica, pero en realidad escala mucho más de lo que se piensa, esto debido a su tamaño infinito y que se expande y contrae. El que se expanda y se contraiga puede suponer una contradicción a su tamaño infinito, pero existe un segundo argumento para decir que es infinito. Esto se debe a que este castillo contiene a los propios Mohekos, los cuales se multiplican infinitamente dentro de este, necesitando sí o sí un espacio infinito para contenerlos. Esto sería una hazaña mínimamente de nivel universal alto al crear una cantidad infinita de materia. Pero existe un argumento más para darle incluso una clasificación más alta a este, aunque solo la podría conseguir si este muere en el mundo Moheko. Esto se debe a que cuando un Moheko muere estos vuelven a su sangre, el gran prosciutto, el alma de los Mohekos asciende al cielo o paraíso incluso hasta con una fisiología de dimensiones superiores, mínimamente 5D al superar el continuo espacio temporal del mundo Moheko y el mundo humano. Estas declaraciones ascendentes podrían ser hipérboles, pero hay más argumentos que sustentan su superioridad dimensional. Y es que seres de dicho plano tal como el Lord Prosciutto solo se pueden manifestar en un mundo inferior mediante un avatar o una posesión tal como el Lord Prosciutto hace con Yonaka, y incluso el propio Rey Moheko. El Rey Moheko al ascender al cielo obtendría una fisiología 5D, dándole una escala de multiversal complejo bajo. Ahora siguiendo con sus habilidades, pues él creó todo el castillo Moheko y su raza como dije previamente, así que sus habilidades escalarían de eso. Manipulación de la luz, un piso del castillo Moheko está hecho de luz divina, inmortalidad tipo 1, 2, 3, 7 y 8, es un avatar del Lord Prosciutto, así que no debería morir mientras exista el Lord Prosciutto. Existencia abstracta, el mundo Moheko es tan real como imaginario, y ese es el tipo de cosas que son los Mohekos, seres abstractos tan imaginarios como reales. Manipulación mental, el castillo Moheko como efecto secundario genera ilusiones imaginarias, manipulación del alma y interacción no física a nivel abstracto, el castillo convierte las almas pasivamente en estrellas. Destrucción conceptual, debería escalar por encima de demonios que pueden matar seres abstractos como los Mohekos. En su otra forma la realidad se altera y tiñe de rojo, y con su muerte tal y como expliqué anteriormente tendría una fisiología dimensional superior. Sin duda alguna un personaje que es extremadamente difícil de derrochar tanto por su poder como por sus habilidades. Tenía planeado analizar a otro personaje más, pero no se podrá debido a que su análisis es muy extenso, así que mejor responderé a algunos comentarios. El usuario Terod en su primera pregunta dice: ¿cuáles son los personajes más sobrevalorados a mi opinión? Bueno, Kratos y Alien X. Su segunda pregunta trata de qué personajes le ganarían a Rimuru, y eso depende mucho de la versión que se tome en cuenta.
Ya si hablamos de la novela ligera o novela web diría que Nemo Ex Machina, los dioses del caos de Warhammer 40.000, posiblemente el mismo emperador de la humanidad, Sun Wukong al alcanzar la iluminación y surgir como un Buda, y puedo seguir con más personajes. El detalle es que todos y cada uno tienen que estar rotos para poder ganarle a Rimuru. La tier de dichos personajes tiene que rondar entre Outer Versal Alto Plus con buenas habilidades incluyendo un trasdualismo tipo 3, y un nivel de poder tier 0. Su última pregunta es qué escala le doy a Saitama, y no diré a cuánto lo escalo ya que estoy trabajando en su escala para un video. El usuario Touya Tempest tiene 3 preguntas y la primera trata de mis 3 personajes favoritos de la ficción. Bueno, para empezar está Koro Senseo, del anime y manga de Asesinación Classroom, otro sería Barba Blanca del verso de One Piece, y por último estaría Sakata Gintoki, del anime y manga de Gintama. Y la verdad es que Gintoki tiene el poder de tocar temas serios mientras trata con comedia, pero cuando la trama se pone seria igualmente Gintoki se adapta a esto. Podría dedicarle un video entero a Sakata Gintoki y a toda la obra de Gintama como tal. Su segunda pregunta no la sé responder debido a mi poco conocimiento de Dante, y por último pregunta ¿cuál es mi waifu? La pregunta es obvia pero claramente Rimuru, Rimuru, y Rimuru. RegXD pregunta ¿cuál es mi personaje favorito de The Grey Garden? Y ese sin duda sería Calve el Diablo. La usuaria Arsewit tiene múltiples preguntas y la primera es ¿cuál es mi personaje favorito? Y de los 3 anteriores mencionados me quedo con Sakata Gintoki. Su segunda pregunta es sobre si en algún futuro podría hacer directo. Los directos por ahora no lo haré, aunque no descarto el hacerlo en un futuro, y su última pregunta es sobre cuáles son los primeros animes que vi. El primer anime que vi fue el Detective Conan hace ya más de 12 años atrás. Este usuario tiene 3 preguntas, la primera es ¿qué suelo hacer en mis tiempos libres? Pues leer mangas, ver animes, jugar, comer, y hacer ejercicio y de vez en cuando ver documentales ya sea de asesinos en serie, medicina, física y astronomía. Su segunda pregunta es ¿qué haría si no estuviera en YouTube? Pues seguramente escribiendo una novela, y su última pregunta además de animes y mangas de peleas ¿qué otro tipo de anime suelo ver? Pues algún romance de vez en cuando y si no un slice of life. Ram tiene múltiples preguntas y espera todas tratan de Kazuma. Mejor sigamos. Kimisukat pregunta si vi Re:Zero y por ahora solo vi las 2 primeras temporadas, saltando las preguntas de Re:Zero. Su primera pregunta es si se dibuja y la verdad que no. Su segunda es si conozco el Nasuverso y la verdad es que no, y para tu 3 pregunta el único juego que he jugado de los que mencionaste es Roblox. Otro usuario tiene 3 preguntas, la primera es cuando haré la escala de San Jinwoo y eso lo haré cuando lea toda su novela. Su segunda pregunta es si haré alguna cosa que no sea de Power Scaling y la respuesta es que posiblemente sí. Y su última pregunta no sé qué decir pero si tuviera que elegir uno sería Veldora Tempest sí o sí ya que es mi segundo personaje favorito de Tensura. Muy bien, antes de irme quiero decir que el siguiente video se tratará o de un explicativo del Power Scaling o un análisis a algún personaje del verso de Medaka Box. Sin más nada que decir, adiós.